Lectura de la Carta de Santiago. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las 12 tribus, dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico, de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo. Porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico, en medio de todas sus empresas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. En este día nos adentramos en la Carta de Santiago, una epístola que nos habla con una claridad directa y una sabiduría práctica, nacida de la experiencia de la fe y de las pruebas de la vida. Santiago se presenta como siervo de Dios y de Jesucristo, un título que no reclama privilegios, sino que define su identidad en la entrega total al Señor. Saluda a las 12 tribus dispersas, a los creyentes que, como nosotros, viven en medio de un mundo que no es su patria definitiva, enfrentando las dificultades propias de la peregrinación. Y comienza su enseñanza con una afirmación que contradice toda lógica humana: cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos. No dice si son asediados, sino cuándo. Las pruebas son parte inevitable del camino de la fe. No son una excepción, sino la regla en un mundo que no reconoce a Dios. Y la reacción del creyente no debe ser la queja o la desesperación, sino una profunda alegría interior. ¿Por qué? Porque estas pruebas no son estériles, tienen un propósito divino. Santiago nos revela la pedagogía de Dios en medio de la dificultad, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza. La fe no es una posesión estática, es como un músculo que se fortalece en la resistencia. Las pruebas no destruyen la fe auténtica. La purifican, la templan, la convierten en un metal precioso sin escoria. Y esta fortaleza adquirida en la lucha los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. El objetivo final no es una fortaleza estoica, sino una vida madura, completa, que se expresa en acciones de amor y en una integridad que refleja el carácter de Dios. Santiago, con realismo pastoral, reconoce que en medio de las pruebas podemos sentirnos desorientados, sin saber cómo actuar. Por eso ofrece un remedio: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. La sabiduría no es astucia humana, sino la capacidad de ver la realidad desde la perspectiva de Dios y de actuar en consecuencia. Y la oración por esta sabiduría tiene una garantía divina: Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Dios no es un avaro que concede a regañadientes, es un Padre generoso que quiere que sus hijos tengan luz para caminar. Pero esta petición debe hacerse con fe y sin dudar. La duda aquí no es la dificultad intelectual de creer, sino una división interior, una falta de confianza radical en la bondad y el poder de Dios. Santiago usa una imagen poderosa: el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Es una persona inestable, sin rumbo, a merced de las circunstancias. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. No porque Dios se canse, sino porque esa persona no tiene la firmeza necesaria para recibir y retener el don. La fe es la mano abierta y firme que recibe la sabiduría divina. Finalmente,
Santiago aborda la cuestión de las diferencias sociales en la comunidad, pero desde una perspectiva que invierte los valores mundanos. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad. El pobre, a los ojos del mundo insignificante, tiene una dignidad inmensa. Es hijo de Dios, heredero del reino. Su gloria no está en lo que tiene, sino en lo que es en Cristo. Y el rico, de su humilde condición. El rico debe reconocer su verdadera situación ante Dios. Su riqueza es pasajera, como las flores del campo. El sol de la muerte y del juicio quema la hierba y la flor se marchita. Así se marchitará el rico, en medio de todas sus empresas. Sus proyectos, su poder, su dinero, no pueden salvarle ni darle permanencia. Su humildad consiste en reconocer su dependencia de Dios y la fugacidad de sus bienes. En este pasaje del Evangelio, contemplamos una escena de confrontación silenciosa y de rechazo solemne. Los fariseos, representantes de la ortodoxia religiosa y guardianes de las tradiciones, se acercan a Jesús. Pero no vienen a aprender, ni a escuchar con corazón abierto. Vienen a discutir y para ponerlo a prueba. Su intención no es la fe, sino el examen crítico, no es la adhesión, sino la tentación. Le piden una señal del cielo. Quieren un prodigio espectacular, un fenómeno cósmico que certifique de manera incontrovertible su autoridad. Pero esta petición, que en apariencia podría parecer una búsqueda de credenciales divinas, es en realidad una trampa. Han visto ya innumerables señales. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Pero su corazón está endurecido. No interpretan las señales que ya tienen, y exigen una mayor, una que se ajuste a sus propios criterios de lo que debería ser una manifestación divina. Es la actitud del que no quiere creer y siempre encuentra una excusa para no hacerlo. La reacción de Jesús es profundamente humana y divina a la vez. Jesús suspiró profundamente. Este suspiro no es de cansancio físico, sino de una tristeza honda ante la cerrazón de aquellos corazones. Es el gemido del Hijo de Dios ante la dureza de los que deberían ser los primeros en reconocerlo. Y su respuesta es una negativa absoluta. ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. No porque no pueda darla, sino porque ya no tiene sentido ante la incredulidad radical. Dar una señal a quien ha decidido no creer es arrojar perlas a los cerdos. La señal sería malinterpretada, tergiversada, o simplemente añadida a la lista de cosas que no les bastan. El único signo que se les dará, como Jesús dirá en otra ocasión, es el signo de Jonás, su muerte y resurrección. Pero incluso ese signo supremo, para el corazón incrédulo, no será suficiente. La fe no nace de los prodigios, sino de la apertura humilde del corazón a la verdad que se revela en la persona de Jesús. El evangelista concluye con un gesto elocuente. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Jesús no se queda a discutir estérilmente. No fuerza la fe. Ante el rechazo, se retira. La misión no es imponer, sino ofrecer. Y cuando la oferta es rechazada con obstinación, el testigo sigue adelante, hacia la otra orilla, hacia otros corazones quizás más dispuestos. Es una lección para la Iglesia. No podemos aferrarnos a quienes se cierran sistemáticamente. Debemos seguir navegando, llevando la buena nueva a nuevos horizontes. Hermanos, esta escena nos interpela sobre nuestra propia actitud ante Dios. ¿Acudimos a Él con el corazón abierto, dispuestos a reconocer las señales de su presencia en nuestra vida diaria? ¿O somos como los fariseos, siempre exigiendo pruebas mayores, siempre insatisfechos, siempre poniendo condiciones a nuestra fe? A veces, nosotros también podemos buscar señales del cielo para resolver nuestras dudas, para confirmar nuestras decisiones, para asegurarnos de que vamos por el camino correcto. Y Dios, en su misericordia, a menudo nos concede signos de su amor. Pero la fe madura no se apoya constantemente en ellos, se apoya en la palabra confiable de Jesús, en su presencia en la Eucaristía, en el testimonio de la Iglesia. Que el Señor nos conceda un corazón sencillo y humilde, que no exija señales extraordinarias, sino que sepa ver su gloria en la cotidianidad, en el amor fraterno, en el perdón,
en la fuerza para llevar la cruz. Y que, cuando encontremos corazones cerrados a la verdad, sepamos seguir adelante, confiando en que hay otras orillas donde la semilla puede caer en tierra buena.